saludo. Nos había antecedido, estaba muy impaciente de conocerlos, queridos colegas, porque me parece la presente invitación un muy interesante tópico, el cual se refiere de manera directa a la justicia penal. Es muy interesante cómo básicamente desde nuestra convención sobre los derechos del niño es que nuestra ley, nuestra constitución ha ido adoptando poco a poco un sistema de alguna manera que le va dando una respuesta a lo que tantas veces nuestro Estado se veía sancionado. Es decir, se trataba hasta antes de la promulgación de nuestro Código Niño, Niña y Adolescente bajo un esquema similar al de justicia penal ordinaria para personas mayores. Y les decía, es una situación muy grata porque, bueno, algunos colegas que busquen, y algunos colegas tal vez seguramente están ejerciendo la labor jurisdiccional, bien saben de que es un requisito para acceder al cargo de juez, niñez y adolescencia, conocer al menos los mecanismos básicos de lo que es la justicia restaurativa. Entonces, mi exposición básicamente la noche de hoy y hasta media mañana del día de mañana va a ser básicamente tratar de enfatizar los postulados principales de los principios sustantivos, porque la media jornada ya del día de mañana y el día domingo lo vamos a dedicar a la parte adjetiva, es decir, la parte procesal, y básicamente poner en la aplicación práctica. Por eso es de que les decía, pueden estar del material que les he enviado, leyendo, pasando únicamente esos dos casos, porque más o menos en promedio de estudiantes, mi intención es poder hacer un diálogo constructivo también, y básicamente una representación, un simulacro de una audiencia de juicio oral, y para poder enfatizar de manera clara y en la práctica procesal propiamente dicha cuáles son los obvios y notorios elementos que diferencian a la justicia en materia de niñez y adolescencia de la justicia o de jurisdicción ordinaria. Les decía que en comienzo nuestro novedoso Código Niño, Niña y Adolescente emerge básicamente de los postulados emitidos en la Convención Americana sobre Derechos del Niño. ¿Ya? Este primer compilado, esta primera convención, este primer tratado internacional, ya automáticamente a todos los estados parte al momento de suscribir el acuerdo bajo el tratado, bajo los principios de reciprocidad y buena fe en los cuales se encuentran todos los tratados internacionales. Y cuando un estado parte justamente asume este compromiso, es que necesitaba de alguna manera cumplir esas recomendaciones, estas convenciones enfatizadas. Es por ello de que tanto en el ámbito penal, pero también en el ámbito del tratamiento de todos los institutos procesales que incorpora este nuevo Código Niño, Niña y Adolescente, es que se ha de manera cabal comprendido y adoptado una nueva hermenéutica, una nueva metodología de aplicación justamente de estos institutos. Entonces, nosotros en todo caso nos debemos a esto, por eso les traía, no importa el tamaño, simplemente que es una imagen gráfica como para poder representar que nos debemos a esto en comienzo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque básicamente nuestra Constitución, de acuerdo a la primacía constitucional establecida en el artículo 410, goza de jerarquía normativa sobre otras leyes. Pero lo interesante es que también encontramos otros dos artículos muy importantes en nuestra propia Constitución, el artículo 13 y el artículo 256. Y básicamente estos dos artículos dan la posibilidad o apertura como para dar una aplicación preferente cuando encontramos grupos de alguna manera con un criterio no muy aplicable, no muy preferente en referencia al respeto a sus derechos humanos en general. Vamos a encontrar dentro de este grupo, dentro de estas categorías, por ejemplo, a las personas de la tercera edad, a los discapacitados, pero el grupo que de alguna manera más resalta dentro de nuestra propia Constitución es el grupo
grupo de los menores. Entonces, bajo ese contexto, mucho se creía anteriormente a la emisión de la sentencia constitucional 2233, quebrado 2013-S1, la cual mucho se creía de que nosotros nos encontrábamos bajo un sistema de sometimiento expreso a lo que se refiere la Constitución, es decir, un cumplimiento vinculante y obligatorio, no aceptando de alguna manera la posibilidad de la aplicación del derecho preferente. Pero gracias a esta sentencia y las diversas interpretaciones que nuestro propio Tribunal Constitucional Plurinacional ha venido adoptando durante los últimos años, es que nos hemos podido percatar de que inclusive se puede dejar de aplicar la propia Constitución en diversos artículos cuando se trata de precautelar derechos humanos que están reconocidos en otros convenios. Simplemente para ejemplificar, tenemos este último evento en el cual nuestra propia Constitución regula el tema de la reelección por ejemplo del gobierno, ¿no ven? Y según el Tribunal Constitucional, en la interpretación de su sentencia constitucional, establece de que la Convención Americana sobre Derechos Humanos básicamente genera, desde su interpretación, pero no estamos entrando en ámbitos o debates políticos, solamente desde su interpretación, el Tribunal Constitucional ha enfatizado y ha dicho de que los derechos políticos en todo caso no pueden tener un límite en referencia a las veces que una persona puede presentarse, es decir, es un ejercicio, dice, de su goce y su derecho político. Ya desde el ámbito enteramente académico, nos sirve esa interpretación en lo que se refiere a la interpretación preferente de los postulados internacionales antes que nuestra propia Constitución. Entonces, ¿qué significa? De que si de alguna manera encontramos en nuestra Constitución algún artículo que vaya en desmedro o no reconozca de alguna manera un derecho en beneficio de un menor y esté reconocido por algún tratado o convención internacional, vamos a enfatizar justamente, y teniendo estos precedentes, de que va a ser aplicable con carácter preferente estos tratados y convenios internacionales antes inclusive que nuestra propia Constitución. Porque así lo dice nuestra propia Constitución, reitero, en el artículo 256, concordante con el 13 y también con el 410 de la Constitución Política del Estado. Entonces, bajo ese paradigma, ingresamos a que se ha podido enfatizar como un criterio muy específico a los menores que evidentemente por su solo hecho de minoridad tienen un rasgo de vulnerabilidad. Es decir, los menores hasta los considerados dentro de nuestra legislación hasta los 18 años, por el solo hecho de su minoridad, no pueden acceder de manera directa a diferentes peticiones, tanto en el ámbito de la vida civil, en el ámbito de la vida política, por decirlo así, en el ámbito de la vida y también dentro de la representación penal propiamente. Es por eso de que encontrándose dentro de estos criterios de vulnerabilidad, no se le puede de alguna manera exigir al menor, en este caso un adolescente en conflicto con la ley, de que su actuar tenga el mismo entendimiento de su actuar jurídicamente reprochable que una persona mayor. No se le puede exigir. ¿Por qué? Porque justamente partimos de un principio básico de que entendemos dentro de la cosmovisión general y básicamente en Bolivia, de que a los 18 años más o menos ya adquirimos algún grado de raciocinio y sabemos de alguna manera diferenciar qué es lo bueno y de lo malo. Pese a que pueden haber casos en los que niños de 10, 11 años tengan un desarrollo tal vez incluso mayor al de personas de 19, 20, 21 años, se puede dar en la práctica, pero nosotros vamos a, de manera general, categorizar de que toda persona menor de 18 años, por lo general, todavía no ha llegado a esa madurez que de alguna manera lo hace responsable tanto de los diferentes ámbitos, sea civil, reitero, sea político, sea penal, no ha alcanzado esa madurez absoluta. Y por eso es de que se le considera parte de un segmento vulnerable, porque todavía no ha alcanzado esa madurez y va a comprender la responsabilidad o la logicidad justamente de sus acciones. Entonces encontramos ese paradigma de una situación irregular frente a un paradigma de la protección integral. Todos los órganos del Estado están obligados a respetar justamente con carácter preferente, reitero, es un término que se va a utilizar mucho, los derechos de los menores. Entonces, no solamente está direccionado esto para las defensorías de la niñez y adolescencia,
no solamente está direccionado esto para el Ministerio Público, para los jueces, sino también autoridades administrativas y propios particulares. Entonces, cuando una persona ya evidentemente, y eso no me van a dejar mentir, sabe de que insultar a un menor o de alguna manera amenazar a un menor, ya siendo una persona mayor, va a meritar un reproche más grave, como cual si se tratase de alguna manera de una persona mayor, o provocar, por ejemplo, una lesión sobre un menor, va a atribuir igualmente mayor responsabilidad, como si estuviéramos hablando de una persona mayor. Entonces, reitero, ¿por qué? Porque justamente se encuentran de estos criterios dentro de estos grupos llamados de atención preferente prioritaria. Entre estos otros grupos que vamos a encontrar también de atención preferente prioritaria, con la promulgación de la Ley 348, también está reconocida la mujer, propiamente. También se encuentran dentro de estos grupos de atención preferente los privados de libertad, de manera general, tanto adolescentes como mayores. ¿Por qué? Porque no se encuentra en las mismas condiciones para ejercer, por ejemplo, los mecanismos de defensa o peticiones, un privado de libertad que una persona en libertad. No se puede encontrar en las mismas condiciones. Entonces, vamos a encontrar justamente ante ello un tránsito entre la titularidad de las necesidades hacia la titularidad plena de derechos. Anteriormente, nuestra Ley 548, dentro del reconocimiento de los derechos de los menores, básicamente, si bien no estaba de manera implícita en la norma, el anterior Código Niño, Niña y Adolescente, ellos, más que todo, desde sus distintos institutos, eran tratados como objetos de derechos. ¿A qué me refiero? De que reclamaba el padre o la madre la tutela y evidentemente lo único que hacía tal vez la autoridad jurisdiccional era analizar quién de alguna manera reunía las mejores condiciones. A eso es a lo que me refiero cuando hablo de objeto de derechos. Es decir, reúne las mejores condiciones el padre, entonces se pasaba, por decir, como la pelotita, por decirlo así, la responsabilidad al padre. Pero ahora el nuevo paradigma establece de que todos los menores, los adolescentes, son sujetos de derechos. Entonces, antes, como les digo, se había la posibilidad de que el juez determine de acuerdo a las condiciones de manera directa que podía ofrecer uno de los progenitores, por ejemplo en el Instituto de Guarda. Pero ahora es necesario escuchar, dice, oír para cualquier decisión al menor. Básicamente, eso, lo que el menor va a expresar de manera directa, va a tener mayor repercusión, y eso justamente lo ha cambiado desde la esfera de simple objeto de derechos a ser un sujeto titular de sus derechos. ¿Y cómo es que se puede exteriorizar justamente esta representación? Porque en todos los institutos de la Ley 548, el legislador ha previsto de que evidentemente cuando se va a tratar, por ejemplo, institutos, vamos a hablar de la guarda, la tutoría, van a haber intereses de particulares porque quieran de alguna manera estar o favorecer, alienar, aleccionar de alguna manera al menor para cuando preste un testimonio, por ejemplo. Entonces, ello se ha de alguna manera cortado cuando se han involucrado de manera obligatoria a dos institutos. Uno, hablamos de la instancia técnica departamental de política social, que en muchos departamentos llevan el denominativo de los CDGs, y también creo que es el mismo denominativo, es CDPOS, ¿no? CDPOS. Y otro que es el ámbito justamente atribuido que recae el peso sobre los municipios desde su representación, las defensorías de la niñez y adolescencia. Entonces, ellos ahora básicamente juegan el rol más importante. Anteriormente era solamente demostrar quién reunía mayores condiciones, y ahora es escuchar al menor y saber evidentemente cuáles son sus necesidades, pero de alguna manera las que él mismo manifiesta, y en todas las esferas y en todos los institutos, reitero, del Código Niño y Adolescente. Entonces, bajo este paradigma vamos a encontrar justamente diferentes principios especiales y esenciales para todos los institutos de la Ley 548, es decir, en el ámbito de justicia o jurisdicción penal juvenil, en el ámbito de tutoría o representación, en el ámbito justamente de adopción, todos van a partir de los principios comunes. Vamos a encontrar justamente nuestro principal principio, y el que más se invoca básicamente en todo contexto, sea dentro del ámbito jurídico, normativo, social, el interés superior. Mucho se habla del interés superior del menor, mucho se habla.
Y básicamente nuestra ley 548 de alguna manera ha tratado de conceptualizar esa situación del interés superior del menor. Pero evidentemente no vamos a encontrar un concepto único. ¿Por qué? Porque el interés superior del menor va a ser interpretado desde diferentes esferas. Por ejemplo, vamos a encontrar de que en el Código Niño y Adolescente, del artículo 3, entre los principios, punto 1, dice: complejo conceptual determinante del predominio de los derechos del niño o niña adolescente en cualquier situación a la que se enfrenta a otros bienes jurídicamente protegidos. Lo que piensan algunos cuando hablan del interés superior del menor es de que por el solo hecho de ser menor automáticamente ya ese bien jurídico protegido está por encima de los demás. Pero ahí evidentemente estamos con una mala interpretación, porque la propia Constitución y los tratados internacionales dice, la misma Convención Americana sobre Derechos Humanos, que todos los derechos gozan de igual jerarquía, sea el derecho a la propiedad, sea el derecho a la vida, sea el derecho a la libertad. Entonces no tenemos que agarrar, por ejemplo, esa mala interpretación, decir, el interés superior del menor va a estar por encima, por ejemplo, del derecho a la presunción de inocencia del imputado, cuando estemos hablando de una persona mayor, por ejemplo, que haya atentado contra el menor de alguna manera, en cualquier modalidad de delito, sea delito de contenido sexual o de... Entonces, muchos confunden, y hasta ahora se puede escuchar todavía en las audiencias, los fiscales generalmente dicen, no, el interés superior está por encima de su presunción de inocencia, está por encima del mismo indubio pro reo. Pero esa no es la interpretación cabal que se debe realizar del interés superior del menor, porque, reitero, todos los derechos son transversales e iguales en jerarquía, no se puede decir que hay derechos superiores o menores. Cuando hablamos del interés superior del menor, debemos analizar justamente para cada caso en concreto las particularidades que hacen a criterios específicos de acuerdo al caso. Por ejemplo, en un caso... Una situación que quiero intervenir. Yo soy juez de la niñez y adolescencia y nosotros los jueces, para dictar resoluciones, tenemos que valorar en todo momento el por qué estamos dictando una resolución dentro de los principios del interés superior. Sí. Hasta cuando condenamos al adolescente, tenemos que hacer una fundamentación y decir por qué se ha dictado esa condena y en qué le favorece al adolescente. ¿Cierto? Sí. Entonces, sí, nosotros como jueces de la niñez y adolescencia debemos hacer prevalecer ese interés superior frente a cualquier otro interés que tenga alguna otra persona. Claro, dentro de evidentemente, doctora tiene toda la razón, dentro del ámbito procesal es indiscutible el tema de hacer prevalecer el derecho justamente del menor. A lo que me refiero es en referencia a la tutela transversal, porque entraríamos en una contradicción con lo que nuestra propia Constitución dice, es decir, el atribuir derechos preferentes o derechos que se encontrarían, por ejemplo, en la pirámide kelseniana superiores a otros. La interpretación que se le ha dado, y tiene toda la razón doctora, es atribuir, como dice en casos específicos en las sentencias, de qué puntos de vista o bajo qué parámetros justamente se está considerando con carácter preferente al interés superior del menor. Y por eso le decía, voy a ejemplificar, por ejemplo, que agarramos y dentro de la ley 548 tenemos el instituto de la presunción justamente de veracidad del testimonio del menor, ¿no? Básicamente goza esto de un carácter, evidentemente, vamos a denominarlo inclusive prueba plena. ¿Por qué? Porque por el momento, mientras lo que el menor vaya a referir, lo que tiene que hacer la otra parte es básicamente encontrar los insumos y los elementos para que de alguna manera contradiga o contrarreste credibilidad a ese testimonio. Empezamos con ese primer instituto, por la presunción de veracidad en referencia al testimonio del menor. Y bajo ese parámetro, no por el hecho de alegar, por ejemplo, interés superior del menor, significa de que de manera general todo lo que el menor siempre diga va a ser cierto o verdadero. Entonces, ahí es donde debemos aplicar bajo un criterio de proporcionalidad y racionalidad principalmente, cual evidentemente en base a los insumos a cada caso en concreto es al que vamos a de alguna manera apoyar o sustentar para dictar o emitir determinada resolución. Entonces, si encontramos, por ejemplo, dentro de un caso concreto, determinados elementos que hacen presumir de que el testimonio de un menor sea de alguna manera falso, determinados elementos objetivos,
que ha de presumir que el testimonio del menor sea falso, no podría quedarme todavía aplicando de manera directa esa presunción de veracidad o el criterio del interés superior del menor. Es decir, he encontrado elementos objetivos dentro de cualquier caso en concreto que puedan rebatir de alguna manera ese primer testimonio. Entonces, bajo esa previsión, evidentemente no voy a poder fallar sabiendo que hay elementos objetivos, por ejemplo, en contrario. Voy a tener que adoptar una determinación, voy a tener que adoptar una sentencia, una resolución, cualquier tipo de medida en referencia a lo que de manera objetiva me pueda trascender. Entonces, no estamos ante una esfera de poder decir esto es absoluto. Esto es absoluto. Evidentemente, para cada caso en concreto va a tener la aplicación justamente dentro de sus diferentes esferas. Pero al margen de ello, pese a que evidentemente pueda encontrar en determinado caso concreto indicios de falsedad, por ejemplo en la declaración de un menor, sigo invocando, como dice la doctora, el principio justamente o en todo caso el interés superior del menor, para que de alguna manera respalde no el testimonio, sino respalde la posibilidad de que esta persona de alguna manera haya sido aleccionada, direccionada por los motivos por los cuales ha podido ser llevada a esa finalidad, aplicando determinados tipos de medidas para que de alguna manera reoriente su actuar, reoriente su conducta. Por ejemplo, dentro de los mecanismos de justicia restaurativa, eso más adelante lo vamos a hablar, vamos a encontrar orientaciones, terapias justamente por parte de los equipos interdisciplinarios, seguimiento constante por parte de las defensorías, en los cuales los equipos interdisciplinarios básicamente vienen a ser los ojos de la autoridad jurisdiccional. Los informes que vayan psicosociales básicamente son los insumos principales para que toda autoridad jurisdiccional, antes de emitir una resolución, pueda en todo caso establecer de que sí se ha escuchado, se ha oído de acuerdo a los criterios justamente en todas las instancias antes de determinar una resolución, antes de emitir una resolución. Entonces, no vamos a hablar, como les digo, de derechos absolutos o derechos preferentes, simplemente la aplicación para cada caso en concreto, justamente tomando en cuenta de que evidentemente ya tenemos estos primeros antecedentes. Primero, de que el menor se va a partir de una situación, de una posición de que debe ser privilegiado, debe ser protegido y debe ser oído antes de cualquier situación en todo tipo de procesos. Gracias por su intervención. Bueno, otro de los principios justamente que vamos a encontrar va a ser la autonomía progresiva de la voluntad. Es una autonomía mediada, orientada y amparada, el cual nos hace referencia a que todos los seres humanos con plena titularidad de todos los derechos humanos, pero cuyo ejercicio debe estar amparado y orientado por el Estado, la familia, la comunidad, conforme al orden. Entonces, no solamente dentro del ámbito de justicia penal propiamente dicha aplicable para los menores, sino, reitero, estos principios son generales para la aplicación preferente en todos los institutos de materia de niñez y adolescencia. Y lo que les hacía alusión, ya nos habíamos adelantado un poco, es de que este derecho básicamente ya pasa a ser la regla, porque todos los institutos procesales deben ser necesariamente escuchado, debe ser oído, incluso en un simple instituto de acogimiento circunstancial, un acogimiento provisional, en un tema de reinserción justamente o reintegración al núcleo familiar o a la familia ampliada. A la familia primero siempre va a precautelar la autoridad jurisdiccional de que se trate de buscar esos mecanismos de reintegración y evitar la institucionalización, por ejemplo, de menores en los centros. Tenemos, por ejemplo, un gran número actual, no sé cómo estará en Santa Cruz, pero en Sucre tenemos un gran número de que todos los centros, evidentemente no tenemos un centro propio de acuerdo a las políticas que debería ser emitidas por la instancia técnica gubernamental departamental, pero hay centros más que todo privados y de apoyos de ONGs, los cuales de alguna manera brindan este tipo de posibilidades, pero no son suficientes o no se encuentran de acuerdo a los estándares y parámetros que nos emana básicamente la Convención sobre los Derechos del Niño y la propia Constitución. Entonces, lo que va a buscar priorizando justamente el interés superior del menor, en este caso, toda autoridad jurisdiccional debe velar en todo momento de que no se institucionalicen, no se queden mucho tiempo en este tipo de centros. Por eso es de que de manera directa, en el mismo decreto de admisión, cuando se está admitiendo este tipo de casos, ya se obliga básicamente para que las instancias, sea CDGs,
y también la Defensoría de la Niñez, perdón, CDPOS en Santa Cruz, o las Defensorías de la Niñez y Adolescencia, tienen la obligación de hacer lo que evidentemente el respaldo a la autoridad jurisdiccional, es decir, tienen la obligación de buscar, si no encuentran una familia de origen, al menos buscar una familia ampliada, para que de alguna manera no se institucionalicen estos menores. Lo que pasa es que a la larga, lo que se ha acostumbrado es de que cada 3 meses se remiten los informes del seguimiento que sigue el centro y todo aquello, y a la larga pasaron 6 meses, pasó un año y medio, 2 años, y finalmente se quedaron, ¿no? Y lo que pasa con el mecanismo, por ejemplo, del Instituto de la Adopción, es de que tal vez, no sé si aplique también en Santa Cruz, pero al menos en Sucre, Potosí, se ha podido establecer de que las personas que buscan la adopción nacional buscan generalmente menores, ¿no? Hasta los 3, 4 años, en el peor de los casos 4 años, y ya están a los 5 años, y bueno, básicamente ahí podríamos decir de que hemos fracasado de acuerdo a los mismos postulados que se nos ha emanado, es decir, evitar de que se institucionalicen, de que se queden, para que de alguna manera, ya pasados los 14 años, por ejemplo, que un menor se encuentre en uno de estos centros de restablecimiento, lo único que se puede hacer es de alguna manera orientar ya para una futura situación laboral, de que una vez ya egresando tenga alguna posibilidad de ella valerse por sí mismo. Pero eso sería evidentemente una situación de fracaso, en referencia a la visión de nuestra propia Constitución, al tratar de reorientar e integrar a los núcleos familiares. Otro principio, que también es de manera general, es el de igualdad y no discriminación. Entonces, desde un punto de vista horizontal, en este caso, tanto menores dentro de las diferentes esferas, en su universalidad, no van a sufrir, y ese es un principio ya que no merece mucha su anotación, no van a sufrir por los grados, por el origen, por la nacionalidad, por el sexo, por diferentes categorías, no van a tener de ninguna manera esa situación de ser privilegiados o no. Básicamente todos tienen que gozar de los mismos derechos y garantías justamente que establece la Constitución. Pero más que todo a los niños o a los menores, al hacerlos sujetos de derechos, es de que nuestra Constitución prioriza y nuestra Ley 548 prioriza, en todo caso, la aplicación de más derechos, del reconocimiento de más derechos por sobre las pocas o casi limitadas obligaciones que se le puede exigir a los menores. Otro derecho, justamente que está reconocido, lo vamos a encontrar en el artículo 6, viene a ser el derecho a la vida, a la pervivencia y al desarrollo. Entonces, esto básicamente lo vamos a encontrar en 4 puntos muy importantes. El primero es elevar la esperanza de vida de los niños. Estos centros, lastimosamente les decía, algunos no reúnen las condiciones y por eso es de que diría se fracasa si es que los dejamos en estos centros. Porque evidentemente cuando buscamos elevar la vida de alguno de los menores, no solamente por las condiciones, por ejemplo, médicas que pueda otorgar el centro, también se ha estudiado y se ha demostrado básicamente de que todo menor, es decir, toda persona inclusive, necesita de un afecto, necesita de cariño emocional, necesita de componentes que no pueden ser exclusivamente monetarios o de alguna manera pagados, así por decirlo de otra manera, y se puede obtener a la larga el mismo desarrollo, por ejemplo, de los menores. Puede ser de que un centro, por ejemplo, mucho ayudan los programas hay diferentes programas ONGs que les dan seguros de salud a los menores, les dan clínicas, les dan seguros dentales, básicamente están muy bien atendidos, les dan ropa, les dan atención médica, les dan buena alimentación, pero no podemos estandarizarlos y decir de que van a lograr el mismo desarrollo integral, como por ejemplo con un núcleo de una familia, puede ser hasta ampliada, que le va a brindar un cariño, un confort que va a ayudar justamente a su desarrollo integral. Otro punto es que se va a reducir la mortalidad infantil y combatir a las enfermedades también, dentro del derecho justamente a la vida, a la supervivencia, y también se relaciona con el deber del Estado de asegurar y proporcionar alimentos nutritivos. La alimentación resulta imprescindible. Básicamente esto deberían tener todos los centros a nivel nacional, pero muchos de los centros, hemos dicho, son lastimosamente privados y otros vienen por ONGs, y básicamente son apoyos y ayudas que en este momento el gobierno evidentemente no está en esa situación cumpliendo, porque deberían tener todos los menores que no encuentren de alguna manera un asilo o un calor de hogar,
tener la instancia estatal como para poder acceder de manera directa. Otro también de los principios, básicamente en referencia al derecho a la vida y a la pervivencia y al desarrollo, viene a ser el acceso al agua potable, salubre, también se constituye en un derecho, se relaciona directamente por la Constitución en su artículo 20, la Convención en su artículo 24, y básicamente la posibilidad de acceso en general para todas las personas de tener los servicios básicos. Otra situación que también debe preverse es de que inclusive los que están de alguna manera cumpliendo ya en el ámbito de la justicia penal juvenil, cumpliendo una medida, por ejemplo, restrictiva de libertad, el hecho de restringir la libertad no significa automáticamente que se le va a restringir de otros derechos. Es más, dice que se debe promover. Por ejemplo, en el sistema penal para mayores, evidentemente no se le puede restringir también el derecho al estudio, pero ya es voluntario, ¿no? El que quiere estudiar, está detenido en Palmasola, por ejemplo, puede solicitar los correspondientes órdenes de salida, presentará su matrícula y va a autorizarse, por más de que esté detenido, para que pueda ir a pasar clases o pueda ser escoltado. De alguna manera va a poder seguir educándose. Pero en el ámbito justamente de la jurisdicción ya para adolescentes debe promoverse, no solamente se lo debe dejar ahí, porque tiene que desarrollarse dentro de todos sus esferas: educativo, hemos dicho alimenticio, vida, salud. Entonces, eso dentro del derecho a la educación como vínculo justamente a la dignidad humana. Esto tiene mucha correlación porque si al menor en conflicto, o al adolescente en conflicto con la norma de 15 años, por ejemplo, lo vamos a dejar, él no ha cursado siquiera el quinto básico, cuarto básico de nivel inicial, entonces a la larga lo que vamos a buscar justamente con los mecanismos de justicia restaurativa no va a ser imponer una sanción, una condena, no, va a ser de alguna manera reintegrarlo a su núcleo para asegurar su normal desarrollo. Pero en este caso, si lo vamos a reintegrar y durante todo el tiempo que ha estado privado de libertad, básicamente no ha estudiado, no ha hecho absolutamente nada, también podríamos decir que se ha fracasado desde la incorporación justamente de estos principios que se encuentran materializados en los mecanismos de justicia restaurativa. Otro derecho que se prioriza justamente es el no ejercer ninguna forma de violencia sobre los menores. Lo encontramos en el artículo 19 del Código de Menores. Bajo esta figura vamos a encontrar, uno, las conductas desplegadas como ilícitos penales propiamente dichos, los cuales van a ser competencia justamente del ámbito penal. Si es provocado por personas mayores, el juez competente será justamente un juez público de instrucción, un juez cautelar. Si es el agresor, una persona mayor. Pero si también es otro adolescente, será también competente en este caso el juez de la niñez y adolescencia. Pero ¿qué es lo que priorizamos aquí en todo caso? De que tenemos que especificar bien si todas estas conductas evidentemente son reprochables dentro del ámbito penal. Porque vamos a encontrar conductas que tampoco estén tipificadas como delitos propiamente dichos. Y bajo esa figura se ha previsto por la ley 548 también la posibilidad de hacer un procedimiento que no sea evidentemente jurisdicción penal propiamente dicha, pero que va a sancionar de alguna manera a agresores que no incurran en ilícitos, pero sí incurran en otras conductas que va a atentar contra los menores en todo caso. Este tipo de procesos se llaman infracciones por violencia. Entonces vamos a encontrar infracciones por violencia. ¿Ya? Estas conductas están también tipificadas de manera cabal justamente en qué caso se va a considerar infracción por violencia, y lo más interesante es saber discernir, les digo, siempre y cuando no se considere como un hecho ilícito, porque si evidentemente se considera como un hecho ilícito, será competencia del ámbito exclusivo penal, dice, y la autoridad judicial en este caso tendrá la obligación de derivar, si es que evidencia la existencia de conducta ilícita, al Ministerio Público para que haga la persecución penal correspondiente. Pero van a encontrar básicamente, vamos a analizar justamente dentro de las infracciones, que hay muchas conductas que se asemejan a tipos penales. Hay muchas conductas que se asemejan. Simplemente que hay algunas que gozan de sus elementos particulares para considerarlos infracciones o infracciones por violencia contra menores y adolescentes o tipos penales en específico. Entonces, dígame. En realidad quiero solicitarle algo. Sí. Me parece muy interesante todo lo que estamos llevando, pero si podemos ir un poquito más despacio, porque no todos los alumnos y alumnas que ve acá
son de derecho, sino que también tenemos sí, otras carreras. Entonces, muchas veces la parte legal, la parte jurídica, nos cuesta un poquito más digerirlo. Entonces, si va un poquito más despacio, yo lo entiendo perfectamente, pero ahorita ya que se me hizo así un revuelto, de lo que pasó de una cosa, pasó otra cosa, entonces como de pronto que me chocó. Entonces me gustaría que vaya un poquito más despacio para que así le pueda digerir un poco mejor todo lo que nos está dando. Muchas gracias por la recomendación. Evidentemente me pusieron en conocimiento de que tenemos de diversas áreas. También tenemos del área social, también tenemos del área de psicología. Y muy interesante, porque básicamente, más adelante cuando lleguemos al tema en particular, van a decir de que todos van a darse cuenta de que todos somos corresponsables. Y les decía, el mecanismo operativo básicamente de la autoridad jurisdiccional vienen a ser su trabajador social y su psicólogo del equipo interdisciplinario. Sin ellos no se puede hacer nada, reitero. Básicamente, sin ellos nos encontramos ante lo que diga una situación y otra, y básicamente podríamos estar entrando en una disciplina. Entonces les decía, muchas gracias por la aclaración, de que hay diferentes tipos de conductas, ¿ya? Las conductas que estén plenamente descritas como tipos penales, o sea, los hechos que se subsuman a tipos penales del Código Penal, porque no vamos a encontrar los tipos penales en la Ley 548. Los tipos penales están en el Código Penal, ya específicamente. Hay conductas que van a ser plenamente encuadradas, por ejemplo, violación. Eso es obvio de que evidentemente es competencia subilícita. Pero hay otras acciones, por ejemplo, el hecho de provocar de alguna manera, utilizar a los menores, por ejemplo, en conflictos o riñas internas. ¿Qué diría? Busco yo mi código penal, agarro y digo, ¿qué podría ser esto? Porque yo como padre estoy haciendo justamente de que mi hijo vaya de un lado a otro con el chisme o vaya de alguna manera provocando una situación de inestabilidad familiar que a lo largo provoca evidentemente una situación de desazón, y también estoy indirectamente, incluso directamente diría yo, influyendo en una conducta negativa para el menor, ¿lo ven? Pero si buscamos en el Código Penal no lo voy a encontrar y digo, ¿cómo puedo hacer eso? Entonces ha previsto eso justamente el legislador en la Ley 548 y ha dicho, van a haber conductas que no van a ser del ámbito penal propiamente dicha, pero van a tener competencia los jueces públicos en materia de niñez y adolescencia para conocer este tipo de acciones. ¿Quiénes son los que principalmente deberían promover esto? La Defensoría de la Niñez y Adolescencia. ¿Por qué? Ante el conocimiento justamente de un tipo de estas conductas, el mecanismo sería la obligación de manera directa de denunciar o poner conocimiento ante la Defensoría de la Niñez y Adolescencia. Y ahí es donde decía, juega un rol muy importante la trabajadora social, la psicóloga, que en una primera instancia realiza justamente esa evaluación. Si bien el ámbito, el concepto de revictimización se ha comprendido desde la esfera penal, debe comprenderse de que no solamente está circunscrito a la esfera penal, también lo vamos a encontrar en los diferentes institutos de la Ley 548 propiamente dicha. ¿Por qué? Porque también estuviera, por ejemplo, revictimizando de alguna manera al menor que le hago venir una audiencia reservada. Le hago dar una audiencia reservada. Y yo no me he quedado contento. Básicamente, las partes me han presentado otros memoriales, han refutado y me dicen, ahora quiere decir la verdad, por ejemplo, lo que llega a pasar mucho en la práctica. Y pedimos una nueva audiencia reservada y encontramos nuevos elementos o tal vez contradictorios a los primeros. Y básicamente una y otra vez lo estoy haciendo declarar al menor. Entonces, por ejemplo, en un proceso de guarda, es lo que más ocurre esta situación, estamos indirectamente ante este tipo de conductas. Si bien no son sancionables ni reprochables penalmente, va a abrirse o va a aperturarse esa posibilidad que van a ser procesos justamente que no van a meritar o no van a tener como sanción, por ejemplo, penas privativas de libertad, por ejemplo, como los delitos, pero sí van a tener sanciones, sean desde pecuniarias hasta justamente realización de trabajo o de otra índole para justamente hacer conocer de que ese actuar es reprochable, si no bien penalmente, pero es reprochable porque se está vulnerando los derechos del menor. Y otra de las sanciones, doctor, también es, en caso de que esta vulneración venga por los medios de comunicación, Sí. la suspensión de ese medio de comunicación o
o la sanción pecuniaria. Porque cuando hablamos de violencia, no solo hablamos de violencia física, psicológica, también hablamos de violencia cuando existe vulneración de los derechos del adolescente. En este caso, por ejemplo, hablando de los adolescentes con responsabilidad penal, cuando se viola el derecho a la privacidad, a la reserva y a la confidencialidad de los datos del adolescente, los datos del proceso, existe una vulneración y las personas deben ser sancionadas dentro de lo que es el procedimiento común por vulneración a los derechos de estos adolescentes. Tiene toda la razón, doctora, porque dentro del ámbito de la concepción, bien lo dice la doctora, tenemos un interesante catálogo, básicamente en el preámbulo de la ley 348, que de alguna manera ha podido enfatizar de que no estamos hablando solamente, cuando hablamos de violencia, sea física o psicológica, hay violencia mediática, hay hasta una violencia, les podría decir, muda, que de alguna manera, sin ejercer actos de manera directa, sin amenazar al menor o sin lesionar al menor, por intermedio de terceras personas, estoy recurriendo y justamente estoy provocando inestabilidad en su yo interno. Se puede dar esa situación, ahora bien famoso y bien conocido como el tema del bullying. Y por eso es que encontramos entre estas otras conductas, y los que más van a recaer justamente sobre la comisión de estas conductas son los maestros, los profesores de Estado. Hoy por hoy, bueno, vamos a decir que anteriormente, al menos al que habla, le tocó de que no hacía uno la tarea y el maestro venía con la reglita, o le daban, o le hacía de alguna manera un castigo, las orejas de burro, ¿no? La bien famosa se ha realizado justamente un estudio, ya por eso es de que justamente los postulados de esta ley 548 son como emergencia y también de la Convención Americana sobre los Derechos del Niño, de que evidentemente el hecho de ponerlo en vergüenza en sus obras ante sus mismos compañeros es generar malestar, que va a provocar a la larga también un cierto grado de retroceso en el propio desarrollo integral del menor. Entonces, por ejemplo, al menos eso es lo que yo pienso, que dentro de, utilizando ya la sana crítica y la experiencia como un método de discernimiento, si es que nos equivocábamos antes y la profesora nos decía burro, ya no teníamos la intención de volver a pasar. ¿No ven? Yo ya, básicamente ya no pasaba y prefería, pues, por más que me ponga cero, pero me decía burro y me hacía quedar frente a todos los estudiantes mal, ¿no? Entonces me provocaba una situación de vergüenza. Muchos no compartieron eso porque básicamente decían, entonces, ¿de qué manera vamos a ejercer? Pero se ha logrado justamente, se ha llegado a la conclusión y a la determinación de que esto provoca justamente un grado de retroceso, paraliza el normal desarrollo integral de los menores. Entonces, también vamos a encontrar entre otros postulados al derecho y justamente lo que se iba a no ejercer, a no sufrir ninguna forma de violencia, está hablando del artículo 19, y vamos a decir, por ejemplo, no atender las necesidades físicas y psicológicas del niño. Entonces, aunque no se crea, esta es por ejemplo una violencia por omisión. El hecho de no atender justamente a un menor es también una forma de violencia por omisión. En el ámbito, por ejemplo, de tipos penales y conductas propiamente dichas, hay los delitos de omisión y comisión por omisión. Por ejemplo, un delito de comisión por omisión, el incumplimiento de deberes, ¿no ves? Un delito de lo más común, alguien que no realiza algo a lo que está obligado a hacer. Entonces, también dentro de las formas de violencia vamos a entender la situación de no hacer caso o no entender las necesidades físicas y psicológicas del menor. No protegerlo del peligro, no proporcionarle servicios médicos, de inscripción de nacimiento y otro tipo cuando las personas responsables de su atención tienen los medios, el conocimiento y el acceso a los servicios necesarios para ello. Evidentemente hay una complementación muy interesante porque puede darse de que lastimosamente los núcleos donde más menores hay y los que más necesitan de alguna manera protección y respeto a derechos son en los núcleos sociales más pobres, es decir, alguien que no puede de alguna manera, ni siquiera está pudiendo mantener a su hijo, pero tiene 8, 9, 10, 11. Entonces, eso también debe preverse. Si bien estamos de alguna manera buscando un desarrollo
integral para nuestros menores, tampoco podemos hacernos y buscar de que siempre existan esos lados de familiaridad, por ejemplo. Tampoco podemos hacernos a los de la vista gorda y decir eso está bien, porque sabemos de que incluso están mal, no están comiendo, están teniendo problemas entre ellos, están con problemas de médicos, de desnutrición, todo aquello. Entonces, en estos casos ya evidentemente extremos, por decirlo así, tienen que nuevamente actuar buscando justamente en este caso precautelar ya la propia vida, la propia salud de los menores. Entonces, es también mediante estas formas que, por ejemplo, las defensorías actúan y hacen el rescate de los menores, ¿no? Hacen el rescate de los menores porque ven justamente la situación o la necesidad en la cual se encuentran y hay que tomar todos esos serie de... Dígame. Dos preguntitas. Uno es artículo 19 ¿de dónde? Es del Código Niño Adolescente. Présteme, por favor. De 540. Acceso universal a la salud, dice. Ya, eso Ya, porque ahí en la parte que le estoy diciendo, justamente dice el derecho justamente a no atender sus necesidades físicas y psicológicas, no protegerlo del peligro, proporcionarle servicios médicos. ¿Ya? Entonces estas modalidades de conductas vienen a ser omisivas, es decir, por no prestar asistencia médica, evidentemente incurro en esta serie de situaciones omisivas. Pero ahí el Estado de alguna forma es el que permite esto, porque si hay una familia, ya es su cuarto parto, su quinto parto, ya pues no, hay que hacer los profesionales de seguimiento, de ver cómo es su economía, cómo están viviendo, qué problemáticas hay, qué tan funcional es la familia, pero esperan que tenga 9 hijos, 10 hijos y la madre muere por cáncer. Hay muchos casos así, o porque el padre no quiere que la madre se ponga algún método porque acaso va a estar con otro, Sí. y cosas así. Evidentemente, si bien está proyectado y responde justamente a la cosmovisión o a los principios o a los postulados emanados, en la práctica se puede ver de que lastimosamente estamos fallando, ¿no? Está fallando el Estado de esta serie de situaciones. Básicamente, seguramente también la doctora, lo que se trata de hacer para poner nuestro granito de arena para evitar esta serie de situaciones es actuar por intermedio de los equipos interdisciplinarios, por ejemplo, de las defensorías. Actuar dentro de una sistemática de programación o planificación familiar que le hagan entender a los progenitores de que no, y que se siguen teniendo hijos, les van a seguir quitando, les van a seguir sacando porque no reúnen condiciones como para ser padres. Lo que pasa, doctor, es que el Estado falla grandemente y no hay programas de asistencia a las familias. No hay. La verdad que, por ejemplo, yo siempre digo, hay un centro de acogida que es muy bueno, que es a nivel nacional, mundial, ADEN Infantiles SOS. Y ADEN Infantiles SOS tiene el programa por mi derecho a vivir en familia y brinda asistencia a familias que están en situación de riesgo. Ellos siempre, cuando nosotros tenemos reuniones, ellos siempre dicen, para ellos es mucho más económico prestar la asistencia a las familias desde el lugar donde ellos viven a que los niños sean institucionalizados. ¿Y cómo se les presta esta asistencia? Primeramente, brindándole la atención psicológica. Hablemos, por ejemplo, de una madre que ha sido abandonada con 4 o 5 hijos y que en un principio esos niños están institucionalizados. Se le da una asistencia al niño institucionalizado y también se le brinda una asistencia psicológica a la madre, porque hay que preparar a la madre para que pueda afrontar. Una madre que se quedó con 5 hijos, el esposo abandonado, el trauma que sufre porque sí es un choque grande para ella. Me veo aquí en esta sociedad sola con 5 hijos, sin trabajo. Al final mi marido no me dejó hacer nada, no me dejó estudiar, ¿qué hago? Entonces ahí debería entrar el Estado. Vení, yo te voy a preparar, primeramente te voy a sanar psicológicamente y una vez que estés en este tratamiento yo te voy a ayudar como Estado económicamente a que puedas salir por lo menos lo mínimo. Y una vez de que esa mujer está sana, mientras el hijo está institucionalizado porque la madre no va a poder cuidar, entonces recién empezar a capacitarla a esa madre para que pueda afrontar
decir, ven, te voy a enseñar, te voy a dar esta caña de pescar y te voy a dar los insumos para que vos sepas cómo es lo que se hace para conseguir ese alimento. La madre va a ser capacitada, o hablemos de padres también, ¿no? Porque hay padres igual que han sido abandonados y se han quedado con 4 o 5 hijos y no saben qué hacer, no saben si quedarse a cuidar a los niños o salir a trabajar. Entonces, una vez que la mamá ya está capacitada y sabe cómo trabajar, entonces ahí viene ya el proceso de la reintegración familiar, de que los niños vuelvan al entorno familiar y no quitarle la atención terapéutica a la madre, pero empezar a darle recursos económicos para que ella pueda empezar a salir y empiece a trabajar y empiece ella ya a autosustentarse. Eso es lo que deberían hacer y es lo que hacen en otros estados, en otros países, ¿no? Pero aquí la familia está totalmente abandonada y es lo que está haciendo Aldea Infantil en SOS por un programa que tiene por el derecho a vivir en familia, ¿no? Porque es fácil institucionalizar a los niños y bueno, nosotros muchas veces como jueces tenemos que negarles esa restitución, esa reintegración a la familia porque no reúne las capacidades, las aptitudes para poder hacerse responsable. Hoy justamente, tuve cualquier cantidad de audiencias, pero entre una de ellas me tocó la reintegración familiar de una niña de 8 años y entró a un hogar cuando tenía 2 años. Desgraciadamente la mamá de esta niña es una persona con discapacidad. La mamá no podía hacerse cargo de la niña. Por más que ella intentaba y quería hacerse cargo, no había una familia alrededor que pueda ayudarle. La mamá siempre estuvo visitándola a la niña, pero hoy aparece, bueno, después de un trámite que hicieron 2 matrimonios que son sus tíos por línea materna, el tío y la tía, y ellos solicitaron la reintegración calificada, se la entregamos a la niña, a los tíos. Y sorprendentemente, esa mamá con discapacidad anteriormente había tenido 2 hijos más que están en poder de la abuela materna y estando su niña institucionalizada tiene otro niño de 3 años de edad. Y es una discapacidad mental. Y tiene discapacidad. Entonces, bueno, hay situaciones, mire usted, que a veces uno no sabe qué hacer, ¿no? Pero gracias a Dios esa niña fue hoy entregada a estos tíos que no tienen hijos y que están totalmente predispuestos a poder adoptarla a sus hijos. El problema de la identificación es bien que el gobierno el Estado en su responsabilidad otorgar el bono. Sí. Hay determinados bonos. Pero ¿qué pasa con esa madre que no tiene? Estaba llevando un caso en la que una madre tiene 5 niños y ninguno tiene identificación. No se han criado, no han tenido que hacer en un hospital. No, han debido se ser en estoy su casa. regulando eso en las demandas, pero el Estado mismo exige muchos requisitos para poder facilitar la identificación de los niños. Porque este caso que le digo es un caso de una madre que tiene 5 niños y los padres son de 5 diferentes padres. Entonces se le dan casos así. Y los padres no quieren reconocer, tienen la voluntad de apoyar. No les facilita la identificación. Y la madre misma no tiene la identificación, así que Hay situaciones, hay algunos abusos. Hay una ley que hay que favorece la posible identificación, puede. Perdón, hay algunos abusos cometidos evidentemente, como te dice el colega, en referencia a algunas instituciones que actúan, por ejemplo, en materia de niñez y adolescencia, reitero, dentro de todos los principios, está el desformalismo, una parte, ¿no? Por otra parte, es de que tenemos la obligación, dice, no solo para todos los responsables, no para el menor,
de buscar a la brevedad posible la filiación de los menores. Entonces, si nosotros de alguna manera jugamos, como se dice, con los principios, evidentemente me voy a encontrar a una situación que está hablando exacerbadamente formalista ante un principio. Y tenemos también interesantes líneas jurisprudenciales, las cuales nos dan la posibilidad incluso de buscar tutela constitucional sin recurrir de manera previa a los mecanismos previos de subsidiariedad, como obviamente tiene que recurrir, por ejemplo, a una acción de amparo constitucional. Y ya se ha dado la posibilidad, por ejemplo, que se hace eso en temas de menores, no se va a agotar, dice, cuando se encuentre vulnerado uno de sus derechos, los mecanismos internos ordinarios de subsidiariedad. Entonces, anteriormente, un juez de garantías constitucionales, ¿qué es lo que hace? Agarrar y decir, no, pues que le presente a la juez de niñez y adolescencia o al juez de familia, y luego de eso que apele, y luego de eso recién veremos. Ahora, cuando se está vulnerando justamente uno de estos derechos, en materia de menores, como también en medidas de hecho, por ejemplo, se puede de manera directa recurrir a una acción tutelar constitucional. Entonces, si están de esa manera vulnerando y restringiendo obviamente un derecho supremo como es la filiación, yo incluso recurriría de manera directa a la acción constitucional, justamente bajo el entendido de que no se le puede dejar sin filiación a una persona menor. Está en un riesgo grave, porque el tema de la filiación no solamente se puede ver desde el hecho de ponerle un apellido y la cosa terminó ahí. El derecho de la filiación, evidentemente, es reconocimiento automáticamente de los derechos de la personalidad de todo ser humano. Al momento del nacimiento, conforme al Código Civil, adoptamos el derecho a la personalidad, ¿no ven? Pero si evidentemente no estamos sabiendo de la identidad de una persona, indirectamente también estamos vulnerando justamente su derecho a la personalidad, es decir, el normal goce de esos derechos. Por otra parte, tenemos también una figura que ha modificado ya nuestra nueva Constitución y el Código de Familia también, de que no hay la necesidad de pedir la aceptación evidentemente al progenitor para el registro de la filiación, e inclusive eso justamente se ha operativizado mediante una acción de amparo constitucional contra el Servicio de Registro Cívico en Sucre, en el cual inclusive ellos tienen la obligación de que si no están encontrando, inmediatamente deben proveer con el apellido convencional, inmediatamente. Entonces, ¿por qué? Porque justamente se está precautelando, ese es un derecho a la filiación del menor. Y evidentemente habrá los mecanismos, hay los mecanismos legales, para que si alguna vez el padre o uno de los padres biológicos quiere reclamar la filiación, lo va a poder hacer, evidentemente. Hay que tomar en cuenta mucho también el tema de las prescriptibilidades e imprescriptibilidades de las filiaciones, porque esas no estaban incorporadas en el anterior Código de las Familias. Pero cuando se trata de los derechos del menor, muchos decían, no, pues el menor esa vez, por ejemplo, tenía 5 años, han pasado 5 años, tenía conocimiento supuestamente del registro. En los menores no aplica la teoría justamente del plazo. Tenemos una interesante línea del mismo Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo que nos habla sobre la teoría del no plazo de cuando se está vulnerando justamente derechos de menores. Y por eso es que encontramos hasta un instituto muy importante en materia penal, el cual hacía referencia a la prescripción de los delitos. Por ejemplo, en el artículo 101 del Código Penal vamos a encontrar prescripción de los delitos de contenido sexual que puede operarse únicamente después de los 4 años de haber adquirido la mayoría de edad por parte de la víctima, que en ese momento era menor de edad. Entonces, obviamente, al menor o a la menor víctima de delito sexual, en un 70%, vamos a decir 80% tal vez, se callará el hecho. La víctima lo calla. Y es más, algunos se llegan a enterar cuestiones de hace muchos años, cuando se le nota deprimida a la víctima, cuando va tal vez postula alguna ya a la misma universidad, ya cuando ya tiene 18, 19 años, se la nota de alguna manera en el comportamiento, en la manera justamente de hablar en referencia a algún familiar. Ahí es cuando recién dicen, ¿por qué no quieres ir donde tu tío? ¿Qué es lo que pasa con tu tío? ¿Por qué no quieres ir? Pero si con tu tío yo te dejaba desde que eras chiquitita, dice la mamá Noel, y el otro siempre la va a callar. Entonces, sería absurdo, evidentemente, de que durante todo el tiempo que haya sido menor haya corrido el término de la prescripción, por ejemplo, de la acción penal, porque si es que la ha violado antes de los 10 años ya hubiera prescrito, ¿no? 8 años de manera directa hubiera prescrito. Entonces, en este tipo de delitos también el legislador ha previsto, primero lo sacó del mismo Código Penal y luego lo volvió a reincorporar en su artículo 101. Entonces dice
de que no se puede aplicar la teoría del plazo del cómputo de la prescripción, por ejemplo, en este tipo de delitos de contenido sexual, se habla de trata y tráfico, perdón, hay unos 2 o 3 modalidades de delitos más, que también los delitos de proxenetismo, trata y tráfico, y hay algunos otros delitos que ya se de manera mejor expresada. Entonces, doctor, pero en el caso de los adolescentes con responsabilidad penal, cuando la víctima es un niño menor de edad, y el código establece un término para la conclusión en 8 meses tiene que estar concluido un proceso con la sentencia ejecutoriada. Y se puede aplicar en el caso de que la víctima sea un niño menor de edad y el agresor es un adolescente con responsabilidad penal, esta teoría del plazo, en adolescentes con responsabilidad penal, cuando está marcado el término. En este caso, si los dos, la víctima es menor, el adolescente también es adolescente en conflicto con la norma. Lo que la ley 548 únicamente prevé en referencia a ello es de que si los actos dilatorios son causados por el mismo imputado, evidentemente ahí se suspenderá el término de la prescripción, el término de que siga corriendo el plazo. Pero si nos vamos a una aplicación preferente, desde el ámbito, por ejemplo, de la víctima, reitero, en este caso, no va a ser lo mismo una acción o un delito de prescripción, por ejemplo, un delito de violación, y aplicar la prescripción en referencia a una menor de 3, 4 años y evidentemente un adolescente de 17, 18 años que está al borde justamente de adquirir la mayoría de edad. La regla dice que evidentemente bajo el principio de igualdad todos deberían actuar de la misma manera. Pero ahí justamente es lo interesante de la aplicación desde el control difuso, en este caso de la constitucionalidad, es decir, la aplicación con criterios preferentes para casos en concreto. Entonces, hay violaciones, por ejemplo, de menores de 16, 17 años, desde 15 años, a otras menores de 14, 13 años. Evidentemente, vamos a decir que en comienzo, por ejemplo, por un principio de proporcionalidad, habría más o menos un parámetro equitativo entre edades. Es más, hasta se considera de que cuando hay relaciones consentidas y consensuadas dentro del régimen de 3 años, si ha habido consentimiento, por más de que se adecue al tipo penal de estupro, por ejemplo, por decirlo así, evidentemente no hay responsabilidad penal. Entonces, en este tipo tendremos que aplicar para cada caso en concreto esos criterios de proporcionalidad, porque así como también los adolescentes básicamente en conflicto con la ley gozan de privilegio y garantía justamente ante diferentes actos y deben ser tratados de manera preferente frente a los mayores, también no se pueden menoscabar los derechos propios de la víctima. Entonces, desde mi concepción, pero se ha dado en diversos tipos de criterios. Yo he visto resoluciones que han sido confirmadas justamente mediante apelación de prescripción, porque evidentemente tomaban ese parámetro en casos de contenido sexual, violación, por ejemplo. Pero había otro caso muy interesante, reitero, en el cual se ha tomado en cuenta ese rasgo de proporcionalidad y la situación de vulnerabilidad en referencia a la víctima menor. Tenía 4 añitos, la menor, y evidentemente siempre estaba cuidado y dependencia de la persona que lo había abusado sexualmente. Para ese momento, el momento que cometió el hecho, también todavía era menor. Entonces, lo interesante es que esto se denunció justamente a los años, pero por la competencia, es muy interesante también esa parte de la competencia. Por más de que ya los dos víctimas o denunciantes hayan adquirido la mayoría de edad, se tiene que tomar en cuenta el momento de la comisión del hecho propiamente dicho. ¿Por qué? Porque si no, evidentemente, ahí estuviéramos en una situación muy en contra, básicamente, de los mismos convenios y tratados internacionales. Porque si el menor, el adolescente tenía 17, no me puedo justamente someter a una jurisdicción, pese a que ese momento ya era mayor de edad, como para ser una persona responsable por delito común, es decir, como una persona mayor de edad. Entonces, la competencia básicamente, y eso también lo establece la ley 548, la conoce cuando evidentemente al momento de comisión del hecho, el adolescente contaba con esa situación, con esa edad. En un caso similar más o menos acá, y lo interesante es, por suerte se declinó competencia en el caso de la ¿cómo es el audiencia que decía en ese caso de los fallos? Había un adolescente la manada, había un adolescente que estaba justamente en conflicto con la ley penal, pero el hecho, tengo entendido, de que se inició por procedimiento común en contra de todos. Entonces, el adolescente creo que ahora ya es mayor de edad, uno de ellos era, los demás todos creo que eran mayores de edad, según lo que
llegué a escuchar en referencia a ello es de que en referencia al adolescente correspondía evidentemente destinar nomás competencia al conocimiento de la jurisdicción en materia de niñez y adolescencia. Era menor de edad, 14 años sería el adolescente. Sí, un adolescente. Yo soy la juez de ese caso, sí, del menor, del adolescente con responsabilidad. Con responsabilidad, exacto. Siempre ha sido menor. Sí. 14 y cumplió 15 años. Y ahorita tiene 15 años. 15 años. Entonces, hay una situación, por ejemplo, ahí interesante también, solamente un paréntesis vamos a hacer para que más adelante lo vamos a desarrollar. La presunción de minoridad para los menores. Es decir, de que si lo agarran a un joven y él alega de que tiene 18 años, debe hacerse prevalecer el comienzo, perdón, 17 años, debe hacerse prevalecer el comienzo esa su presunción de minoridad. Mientras evidentemente no se acredite con prueba. Al contrario, en este caso la carga de la prueba va a recaer no al menor, al adolescente que tiene que acreditar su edad. Tendrá que el Ministerio Público, el que sea de instancia, que acredite que evidentemente ese es mayor y corresponde la competencia a la jurisdicción ordinaria y no a juez de niñez y adolescencia. Lo mismo se aplica en el caso de los 14 años. Si hay una presunción de que tenía 13 años, automáticamente correspondería a la exención de responsabilidad penal. Exención de responsabilidad penal. Porque será por cargo al Ministerio Público los que tienen la obligación de acreditar justamente que ese menor al momento de la condición de derecho tenía 14 o adelante. Si hay la presunción de minoridad, va a haber una situación de exención de la responsabilidad penal. Otras modalidades de violencia también mental vamos a encontrarlas: maltrato psicológico, abuso mental, agresión verbal, maltrato, descuido emocional. La violación física puede ser mortal y no mortal en opinión del Comité de los Derechos justamente del Niño de la Violencia Física. Entonces, estos diferentes, lo ideal a momento de que se nos pone en conocimiento, seamos defensoría o seamos los mismos padres, los responsables del menor, es saber discernir si evidentemente estas conductas van a ser reprochables penalmente o solamente se las va a poder englobar dentro del ámbito de calidad de infractores por violencia. Doctor, disculpa que me interrumpa, pero es que me tocó hace tiempo un caso. Dígame. De un muchacho que tenía 20 años. ¿Ya? Y que él cometió un delito de violación cuando era menor de edad, cuando tenía 17 años. Y la víctima, como usted dice, bueno, sufre muchos daños y a veces en el momento no puede hablar. Cuando ella pudo contar y decir, contó de que ese primo la había violado, pero lo pusieron en conocimiento del juez de la niñez y adolescencia, porque en el momento de haber cometido el delito él era menor de edad. Pero se le dio el trámite que establece la ley, pero ya con 20 años había la duda si lo íbamos a mandar al centro Santa Cruz o lo mandábamos a la cárcel de Palmasola. ¿No? Entonces, yo lo mandé al centro Santa Cruz hasta que, porque pueden estar hasta los 25 años, ¿no es cierto? Y luego, cumpliendo la mitad de la sanción, salió libertario y tuvo muy buena conducta. Ha sido la mejor decisión que he podido adoptar, porque hay una acción de libertad en referencia a un caso similar en el municipio de Cochabamba, que ha servido de precedente y sancionada muy grave por la institución de la juez, justamente. Era un caso similar que, bueno, dice, también estaba un poco motivado lo que había tomado esa figura, porque ya tenía 21 años, recuerdo justamente, la persona, pero cuando cometió el delito, justamente, era adolescente. Y dispone, no, pues cómo le voy a mandar al centro de los menores, medio que les va un poco a influir negativamente. Pero si ustedes analizan las competencias limitativas dentro de la ley 548, no hay el régimen de internamiento, sea en un penal, dice en un centro de rehabilitación, no hay ese régimen de internamiento en penal. Es más, prohíbe. Claramente dice, no se los podrá mandar a un centro a que compartan justamente con personas mayores de edad. Entonces, esa ha sido la decisión más acertada, porque evidentemente no importa ya la edad que la persona tenga, pero lo que se considera justamente es el momento de la comisión del hecho, el momento de la comisión del hecho propiamente. Ya hubiera sido diferente, bueno, esta persona mayor, si tiene mal comportamiento, si tiene
mala conducta ahí en el centro Semiclub, que es la cárcel para adolescentes. Si él tiene mala conducta, entonces los del centro inmediatamente elevan un informe y se puede ordenar ya en esa circunstancia, se puede ordenar que él vaya a cumplir el resto de la sanción a la cárcel de mayores. Entiendo de que todos estos centros tienen justamente su normativa interna disciplinaria, mecanismos correctivos, porque no son llamados escoltas policiales, son llamados educadores, educadores o instructores, ese es el término correcto. Entonces, evidentemente se manejan bajo un ámbito disciplinario. Si incurren en otras conductas, obviamente si son ilícitas, penales y todo, puede ameritar sus sanciones, pero eso también podría ser revisable, por ejemplo, pero nadie lo ha planteado aún, bajo un control de constitucionalidad, en el caso concreto. ¿Por qué? Porque de alguna manera, desde mi punto de vista, se seguiría vulnerando, evidentemente en este caso, el principio del debido proceso bajo su vertiente de legalidad adjetiva, porque la competencia dice en este tipo de procesos no amerita el régimen de internamiento en un penal, el régimen de internamiento en un penal, admite el régimen de internamiento en un centro y obviamente hay una diferencia entre centro y penal, por más de que el centro sea estrictamente cerrado o evidentemente tenga mayores como mecanismos de seguridad que el mismo penal, seguirá siendo centro, seguirá teniendo en su categoría. No van a estar deambulando policías, no van a estar deambulando los que les llaman a las 5 de la mañana, no se van a entrar, por ejemplo, a esto que hacen el control ya del régimen penitenciario, propiamente dicho, que tiene otro sistema, otro mecanismo al cual no está regido este tipo de centros, ¿no? Pero eso sería justamente eso es el punto de vista. Otro postulado que vamos a encontrar justamente va a decir de que todo castigo en el que se utilice la fuerza física y que tenga por objeto causar cierto grado de dolor o malestar, aunque sea leve, en la mayoría de los casos se trata de pegar a los niños, manotazos, bofetadas, palizas, con la mano, con algún objeto, azote, vara, cinturón, zapato, cuchara de madera, también puede consistir, por ejemplo, en dar puntapiés, zarandear. Esas son conductas de manera directa que provocan actos de comisión, en este caso, lesiones. Pero no es requisito indispensable, como por ejemplo para aperturar proceso penal por el delito de lesiones, el certificado médico forense en materia de tema de infracción por violencia. Cuando nosotros, digamos, le han pegado a nuestro hijo, le han pegado a un adolescente que se encuentra bajo nuestro cuidado, un mayor le ha dado una patada. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que vamos a llevar al médico forense para hacerle valorar y le saca. Se va a aperturar la instancia penal. Pero puede ser de que finalmente no le hayan hecho el tema de valoración médico forense, o mi hijo finalmente ha callado y después recién de un gran tiempo me ha dicho. ¿No ve? Puede llegar a pasar esta serie de situaciones. Entonces, en la instancia penal, requisito será justamente bajo el principio de objetividad, si es lesión, ligera lesión, acreditar justamente con un certificado médico forense. Así es cuando van a denunciar, ¿no ven? Si no, en el Ministerio Público, no, pero me ha pegado, pero ¿dónde está su certificado médico forense? No le admiten. Y al final de cuentas, si le van a admitir, básicamente va a ser muy difícil comprobar ese extremo, ¿no? Totalmente. Pero no se va a aplicar de la misma manera, por ejemplo, para el régimen de infracción por violencia, en el hipotético caso que no tengan el certificado médico forense. En este tipo de casos, como reitero, la regla, o por lo general, es la Defensoría de la Niñez y Adolescencia la que debería tener legitimación activa. ¿Cómo está así antes? Porque la ley 548 dice, el juez de la niñez y adolescencia a denuncia de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia. Entonces, debería ser el que tiene legitimación activa. Pero se da también la amplitud cuando puede ser el padre, el responsable o el tutor que de manera directa también puede activar este mecanismo de infracción por violencia. Se da esa apertura, ¿por qué? Porque también tenemos en la misma ley 548 la posibilidad de que todo menor va a ser representado de manera directa por sus padres o por sus tutores. Entonces, siempre desde el ámbito más amplio del derecho y con el ánimo de no restringir, vamos a poder también accionar esta vía para, en el eventual caso que la Defensoría no lo quiera de alguna manera presentar como denuncia. Pero el mecanismo debería ser ese: ir a denunciar a la Defensoría, verificar si evidentemente constituye infracción por violencia en una de sus causales y presentar a la Defensoría
justamente esa denuncia ante el juez público del Ministerio de Defensa. Muchos de los casos se da de que se va a la defensoría y no te quieren atender, o tal vez hay algún otro motivo por debajo, ¿no ven? Sucede de que lastimosamente una de las partes o de que trabaja en la defensoría y no le quieren admitir y le hacen dar vueltas y vueltas y vueltas. Entonces, en ese tipo de casos también puede de manera directa decir recurrir la autoridad. Ahí se puede dar que el niño ahí ya diga, me pega. Exacto. A diferencia del primero, en el que va a ir por la defensoría, va a ir adjuntándose un informe psicosocial emitido por la defensoría, porque justamente se va a tomar de primera fe o fuente la declaración de penor. Pero en el caso del segundo hipotético caso, al solo hecho de instalar, ya incluso en el momento de la admisión, la autoridad jurisdiccional ya va a ordenar, sea por intermedio del equipo interdisciplinario o también por la instancia de técnica de política social, CDPOS o CDG en suple o en otros distritos, y también tiene la obligación de comunicar, por más de que la defensoría no haya querido presentar, la defensoría del distrito correspondiente tiene que asumir una situación bajo pena, dice, de responsabilidad, porque en este caso la defensoría es una institución que está obligada justamente en este tipo de situaciones a formar parte en representación de los intereses del menor, por más que haya un representante. Entonces lo activará el padre o la madre. No va a tener evidentemente el informe psicológico, pero la relación fáctica basta que cumpla los requisitos del artículo 209, es decir, una relación fáctica y que se acredite justamente a una de las posibles causales de conducta de infracción por violencia, y ya va a dar curso justamente para que se pueda realizar este tipo de informes y se pueda tener de primera fuente, que es decir, escuchar al menor qué es lo que realmente ha pasado. Otras formas de violencia vamos a encontrar el abuso y la explotación sexual, entre otras cosas, la incitación o la coacción para que un niño se dedique a cualquier actividad sexual, ilegal o psicológicamente perjudicial. En Sucre pasó un caso muy interesante que al final de cuentas ha merecido también persecución penal, porque un adolescente no solamente es limitativo para los mayores de edad. Ha sido una situación muy interesante que un adolescente de 17 años a sus compañeritas les hacía medio actos de proxenetismo, es decir, les incitaba a tener, a que de alguna manera cobren por servicios sexuales, y ya jovencitas, y lo hacía, y muchas niñas caían de su curso, de su colegio básicamente, no con personas mayores de edad, incluso hasta hacían con sus propios compañeros, con otros de su propia edad, de sus propios medios, y sí, dale tanto si te va a hacer. Entonces, había esa disyuntiva de que responsabilidad penal propiamente dicho, sí, si evidentemente subsume a los elementos constitutivos del tipo penal de proxenetismo, evidentemente ha sido responsable penal por la comisión justamente de ese delito y se le ha instaurado. Entonces, no va a ser limitativa estas series de acciones o coacciones únicamente por mayores, sino también puede ser que hayan adolescentes que emerjan esta serie de actitudes con otros menores. La utilización de un niño con fines de explotación sexual y comercial, evidentemente esto ya ingresa dentro del ámbito de la trata y tráfico de personas. La prostitución infantil, la esclavitud sexual, la explotación sexual en el turismo y la industria de viajes, la trata dentro de los países, la venta de niñas con fines sexuales, matrimonio forzado. Entonces, en este tipo de casos, muchos niños sufren abusos sexuales y que pese a mediar, inclusive en algunos casos, la fuerza de coerción física, son dispositivos opresivos y traumáticos desde el punto de vista psicológico. Puede darse la posibilidad de que una mayor de edad, por ejemplo, ahora tenga el trabajo sexual, pero ¿qué pasa si es que ese trabajo sexual, ahora ella que lo acepta, que de alguna manera presta su voluntariedad, ha iniciado como emergencia, y es por lo que más sucede en los casos, ha iniciado como emergencia justamente de un proxenetismo cuando era adolescente o cuando era menor de edad, porque de alguna manera se le ha influenciado en ese momento para servir o para prestar un trabajo sexual. Ahora, evidentemente, en su mayoría de edad estará aceptando ese trabajo, pero eso también debe ser precautelado y protegido por el Estado, porque si no se hubiera dado ese primer elemento, como es justamente motivar a ingresar al ámbito sexual, no sería actualmente una trabajadora sexual.
Entonces, eso también se ha previsto y también se contempla, por ejemplo, dentro de las conductas delictivas, que incluso trabajadoras sexuales que tengan su cartón, porque antes decían eso, ¿no? Si eres trabajadora sexual no puedes denunciar violación, decían, por ejemplo, decían no puedes denunciar abuso sexual, si eres trabajadora sexual te están pagando por eso. Entonces, si hay... Es lo mismo que decir, yo soy casada y no lo voy a poder denunciar a mi marido por violación. Claro. ¿Se puede? Exacto. Que era una prerrogativa que básicamente se quedaba ahí encerrada. Muchos pensaban desde esa cosmovisión bien retrógrada que no había esa posibilidad. Sí, y peor aún si se da en la investigación elementos que te han hecho incidir cuando era adolescente o menor. Si era adolescente o menor, estos elementos que le han hecho incidir para que actualmente tenga el trato sexual, peor aún. Evidentemente se ampliará por responsabilidades penales más graves. Unos 15 minutitos pasen por favor a su... Van a disculpar que esté yendo un poco rápido, pero es necesario que previamente un poquito estrechemos este tema de los principios para ingresar propiamente a lo que se llama justicia penal juvenil. No me va a dejar mentir la doctora, los principios son generales y evidentemente tengo que un poquito previamente ponerse ese pantallazo general para ingresar al tema. ¿Ya? La introducción para entrar a ver. Exacto. ¿Cómo están? Esta Convención Americana sobre los Derechos del Niño básicamente tenemos en 1989 y en su primer artículo justamente entiende la finalidad, en todo caso, o la conceptualización de lo que se entiende por menor propiamente. Dentro del ámbito que nos interesa, que es la justicia penal juvenil, bien sabemos de que hasta antes de la promulgación de la ley 548, la responsabilidad penal o responsabilidad de los adolescentes únicamente se daba a partir de los 16 años. Ya, 16 años era el pacto. Ahora se ha contemplado a los adolescentes justamente en conflicto con la ley penal desde los 14 años. Pero ello también es muy importante porque les decía de que no podemos desconocer convenciones generales, por ejemplo, sobre la convención, como por ejemplo la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, en este caso, cuando hablan, por ejemplo, del debido proceso. ¿Ya? Nuestra Constitución Política del Estado dice de que evidentemente la ley no es retroactiva, salvo, dice, en materia laboral o en materia de corrupción, cuando justamente, y para el imputado cuando lo vaya a beneficiar. Lo mismo es aplicable también desde la esfera de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Entonces, ¿cuál sería el criterio idóneo, por ejemplo? Si en este momento, con la aplicación de la ley 548, nos encontramos procesando a un adolescente que en este momento ya puede tener 18 años, pero en el momento de la comisión del hecho estaba vigente la anterior ley y solamente tenía 15 años. ¿Cuál sería el criterio desde la interpretación más preferente de derechos humanos? La ley más benigna. La ley más benigna, exacto. Entonces, en este caso, sería exento de responsabilidad penal, porque para ese momento, evidentemente, el límite de la edad eran 16 a 18 años y ahora se ha ampliado desde los 14 a 18 años. Entonces, ahí justamente es de que no se puede descuidar, les decía, solamente la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño, también son aplicables la Convención Americana de los Derechos Humanos, que es en esta parte en específico, el debido proceso como una vertiente integradora desde su triple dimensionalidad, es decir, un principio, un derecho, una garantía, la cual debe regir y debe aplicarse. No se le puede aplicar retroactivamente una norma si es que le perjudica. Debe ser lo más benigno para el imputado y en este caso sería un adolescente exento de responsabilidad penal. Reitero, si en el momento de la comisión del hecho estaba vigente la anterior ley y tenía entre los 14 y
16 años. ¿Nos puede aclarar un poquito más con una figura? Ya, a ver, un ejemplo. Actualmente, bueno, vamos a decir de que el Ministerio Público empieza un proceso penal contra una persona que puede ser en este momento ya incluso mayor de edad, ya, pero está presentando ante el juez de la niñez y adolescencia. ¿Por qué? Porque dice de que evidentemente cuando tenía 15 años, había cometido un delito. Puede ser cualquier delito, ¿ya? Pero ¿a qué se va justamente esta aplicación de la no retroactividad cuando va a ser en su contra? De que cuando él tenía 15 años y cometió el delito, estaba vigente el anterior Código Niño-Niña Adolescente. 20-26. Exacto. ¿Ya? Entonces, este Código Niño-Niña Adolescente anterior establecía la responsabilidad penal desde los 16 años. También nuestro Código Penal lo establecía desde los 16 años hasta los 18. Es decir, los que tenían 16 para abajo, 15 y 364 días, ya automáticamente eran exentos de responsabilidad penal. Entonces, si se le está siguiendo justamente la acción penal con la aplicación de nuestra nueva ley, no podemos olvidarnos o pasar por alto criterios que ya han sido adoptados y ratificados, como por ejemplo en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En este caso, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, como nuestra propia Constitución en su artículo 115, garantiza el debido proceso y también garantiza de que la ley no va a ser aplicable con efecto retroactivo cuando causa un perjuicio, solamente cuando sea favorable, dice, al imputado, pero en este caso le estamos causando un perjuicio, ¿no ve? Procesarlo penalmente sabiendo que la ley de ese momento y en el momento que ha cometido el hecho era todavía no era exento de responsabilidad penal. Entonces, ese sería un ejemplo más o menos para graficar. Por lo cual, correspondería, sea de oficio, incluso de oficio, podría actuarse justamente con la presentación del certificado de nacimiento y la misma corroboración de la relación fáctica presentada en la imputación formal o en la acusación, cualquiera de las dos resoluciones fiscales, va a poder establecer justamente el momento de la comisión precisa del presunto hecho delictivo. Inclusive tendría que aplicarse de oficio porque no, evidentemente estaríamos con una aplicación preferente y de seguir el trámite estaríamos dando una aplicación errónea a la ley y aplicando un efecto retroactivo cuando no corresponde. Lo mismo, por ejemplo, va a pasar con la entrada en vigencia plena de la ley 1173 en un par de meses. Esto ya del ámbito justamente penal para mayores, justicia penal justamente para mayores. Entonces, ¿qué dice la disposición de la 1173? De que va a tener justamente, está ratificando efectos retroactivos, porque a los casos que beneficie al imputado. Por ejemplo, un ejemplo de lo más sencillo como para poder mostrarles, de que los que están ahorita detenidos preventivos por estafar, en el momento que ya entre en vigencia plena, ya no van a poder estar, van a tener que salir. ¿Lo ven? ¿Por qué? Porque el límite justamente de la detención preventiva está subiendo hasta 6 años y el máximo del tipo penal es de 1 a 5 años. ¿Lo ven? Está. Entonces, dice que se va a aplicar. Entonces, lo que estarán esperando muchos seguramente es de que ya ingrese en su plena vigencia e inclusive, desde mi entender y la aplicación preferente justamente de los derechos humanos, no tendrían que esperar una cesación propiamente dicha, la detención preventiva, como por ejemplo ha pasado con la puesta en vigencia de la ley 603. ¿Se acuerdan cuando el Código de Familia se ha entrado en vigencia? Ha dicho de que evidentemente la asistencia familiar no puede ser inferior al 20% del salario mínimo nacional. Entonces, muchos automáticamente estaban empezando a contar, por ejemplo, en sus planillas de liquidación de asistencia desde el momento ya de la promulgación de la ley propiamente dicha. ¿Por qué? Porque es un beneficio evidentemente de menor. Ha habido criterios muy entrelazados en ese momento entre jueces de familia. Algunos decían tiene que ser pues evidentemente a petición expresa, corresponde de que pida todo, y por ello es de que el Tribunal Supremo ha emitido una instructiva. Y ha dicho deberá necesariamente estandarizarse al 20%, porque había asistencia familiar, recuerdo, de 100 bolivianos, de 50 bolivianos.
domiciliarios, todo. Entonces, ha emitido este instructivo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una aplicación preferente, en este caso, de derechos humanos. En este caso, es el grupo más vulnerable. ¿Para quién va la asistencia familiar? Para los menores. ¿Ya? Para los menores. Entonces, se les dio en el instructivo justamente a los jueces a nivel nacional en materia familiar para que establezcan en base a ese criterio la nivelación justamente de las tres familias, sin pedir incremento. ¿Por qué? Porque antes era necesario pedir el incremento, la nivelación, todo eso, pero después de este instructivo, que creo que llegó 2 años y un poco más después de la promulgación de la ley, porque recién en 2015 o 2016 fue que se puso en vigencia este instructivo y la ley ya daba de 2013. Entonces había esa instructiva, pero cuando se trata de aplicación de derechos preferentes, reitero de que siempre debería aplicarse en favor del más necesitado, en favor de este grupo de sectores vulnerables justamente que necesitan atención prioritaria. En este caso también para los privados de libertad, reitero, va a haber esa posibilidad porque van a poder gozar con efecto retroactivo una vez que se ponga en vigencia plena esta ley. Pero no poder salir a gozar con dinero porque ahora Lo que han estado. hay que hacer alguna estafeta para Perdón. Pero aquí está la disposición, me voy a la lectura. Aquí está. Y pese a que no habría esta disposición, por la propia Constitución ya se entendería de que evidentemente sería aplicable. No, pese a que no estuviera esta disposición transitoria de esta ley, porque ya justamente en la misma ley, la misma Constitución establece de que cuando es favorable, el imputado tendrá aplicación del efecto retroactivo. Es la disposición compañeros justamente me estaban anunciando de que todos están con la política de tratar de actualizar, porque evidentemente dentro del sistema procesal penal para mayores va a tener muchas repercusiones este nuevo código, esta nueva ley de revisión procesal penal. Por ejemplo, también no solamente en materia de detención preventiva, en materia de plazos, violencia. Ahí está parte, se ha dicho. Ahorita la vamos a incorporar. Ahorita la vamos a incorporar. Estamos igual en análisis de esta nueva ley porque nos parece un poco muy novel, pero que de alguna manera es muy deliberativa, como decía la doctora, hay que estar vendiendo, estar grabando porque ya van a salir a disfrutar muchos. También van a entrar las falsedades también a eso, porque es hasta 6 años. A mí desde el año pasado que yo la leí, desde cuando salió, antes de que la promulgara Evo, yo la leí y a mí me parecía tan injusta, parecía que los agresores van a salir y que las víctimas tienen que estar detrás de estos agresores todo el tiempo para conseguir las pruebas. Exacto, bueno, hay una situación favorable y desfavorable, pero que la finalidad propiamente de esta ley, así por decirlo, está respondiendo a los criterios de la detención preventiva propiamente dicha. Porque la detención preventiva en el 221 del procedimiento penal tiene una finalidad, como también en el Código Niño Adolescente. Dice asegurar justamente la presencia del imputado y la averiguación del proceso. Y es más, en el Código Niño Adolescente encontramos que los plazos son mucho más abreviados.
desde el momento de la denuncia hasta tener sentencia son 8 meses. Debería ser así, porque el sistema procesal penal, por ejemplo, para adultos en Chile es de 6 meses hasta sentencia. Eso es muy interesante y muy noble. ¿Por qué? En Brasil son, la máxima pena son 3 años. Aquí, por ejemplo, la gente no entiende y cuestiona sin conocer en realidad qué es el proceso. Claro. Porque si el Ministerio Público en un término de 45 días no concluye la investigación, entonces procede con la cesación a la detención. Claro. Cuando es un solo adolescente. Claro. Por más que existan en el otro lado, en la justicia ordinaria, 20, y si en la justicia especial hay 1, el Ministerio Público tiene que concluir la investigación en esos 45 días. Exacto. Es más, hasta se abroga en la ley 548 la figura de complementación de diligencias. No hay esa figura. Pero algunos fiscales, también la doctora de Olvera alguna vez pide un placito más, ¿no? Ampliación del término. Ampliación del término. No existe esa figura justamente por la figura en comienzo de la finalidad específica de la detención preventiva. Evidentemente, esto va a ser como que un reproche que al final de cuentas las víctimas van a ser nuevamente víctimas o van a ser más víctimas de lo que son, pero va a ser un reproche para que también el Ministerio Público ejerza esa su labor, ejerza ese su rol de persecutor del proceso y en plazos y en términos y condiciones. ¿Qué es lo que pasa? Se llega a la denuncia al Ministerio Público y básicamente la parte, si no hace los actuados correspondientes, si no se presenta, si no lleva sus testigos, si no hace las diligencias, el proceso se rechaza. Pese a que evidentemente el Ministerio Público solamente debería ser el ente, una vez que se le ponga conocimiento a la denuncia, el que se debe encargar de oficio de hacer esas actuaciones. Entonces, la finalidad que de alguna manera se le está dando con esta nueva ley de prevención procesal penal es como que llamarle la atención también al Ministerio Público. Es que el Ministerio Público se ha acostumbrado básicamente a que las partes se lo hagan su trabajo de manera fácil, a que si no hay las partes, peor todavía en materia de niñez y adolescencia. Más adelante vamos a analizar el protocolo justamente de cómo es que debe proceder. Y en materia de niñez y adolescencia, únicamente dice se debería denunciar. Únicamente se debería denunciar. La ley 348 también ya había contemplado esto. Dice, la carga de la prueba le corresponde al Ministerio Público en materia de cualquier violencia contra la mujer. Es más, se han reducido los plazos. El plazo de investigación preliminar, que es de 20 días por lo general, a todos los procesos penales, es de 8 días en caso de ley 348, cualquier delito de la ley 348. ¿Qué pasa si el Ministerio Público saca un rechazo por insuficiencia de pruebas? Sería como que ellos mismos estuvieran pateando su cabeza, ¿no? Ellos están sacando su zapato y se están dando fuerte, porque sacan rechazos por esa vía. Dicen, no existen suficientes elementos como para fundar justamente imputación. Si va por esa causal, el Ministerio Público merece ser sancionado, merece ser reprochado. ¿Por qué? Porque es el ente que tenía que encargarse de hacer la investigación y reunir los insumos y los elementos de pruebas suficientes. Si va por esa causal. Otra cosa sería que vaya por la causal de inexistencia del hecho, por ejemplo, o no participación del denunciado. Ahí podríamos decir de que sí ha cumplido su investigación, porque ha podido determinar en esos 8 días de que evidentemente el hecho o no ha existido o no ha participado. Pero si encontramos una causal de rechazo o un rechazo bajo esa causal de que no hay suficientes pruebas como para fundar una imputación o una acusación, es, desde mi punto de vista, incluso ni siquiera debería ser admisible cuando se trata de delitos de la ley 348. Es más, el fiscal departamental debería revocar de oficio, porque le están diciendo cómo ustedes mismos están diciendo la causal por la cual ustedes no han dejado de actuar. Entonces sería una situación contradictoria, básicamente, en referencia a lo que argumentan en su rechazo. Doctor, yo tengo un comentario para lo que hablamos de los tiempos. Tiempos, plazos. Sí, los plazos. A mí me parece, solamente como opinión y sugerencia, me parece tan injusto que a los chicos adolescentes que han cometido un delito se les dé el plazo de 45 días y cuando las niñas o los adolescentes son víctimas, no les dan ese mismo plazo, sino les toca pasar años esperando la justicia, ¿no? Claro. Entonces, a mí me parece justo, debería ser lo mismo, hablando de las igualdades,
Debería ser lo mismo tanto para el que ha cometido un mal, que me parece un privilegio porque ha hecho algo malo, pero está bien porque es adolescente y hay que cuidarle su desarrollo y todo lo demás, pero también para la víctima debería de ser así. Cuando es una menor víctima debería de ser tiempos súper rápidos y que rápido la saquen de ese círculo de violencia procesal, jurídica. Ya una primera disposición en referencia a lo que consulta ya la tiene la ley 348, porque si bien la ley 348 no es solamente para las mujeres en lo general, es una ley integral, y más aún hay un doble sentido de protección a la menor y víctima, doble sentido de protección por la ley 348. Entonces, no por el hecho de ser menor, por más de que sea hombre incluso, varón, igual la ley integral protege a la ley, mediante la ley 348, la reducción de plazos. Entonces, delitos, por ejemplo, de violación, abuso sexual, cualquier delito vinculado justamente de lesiones inclusive, debería aplicarse, de violencia familiar en particular principalmente, debería aplicarse, tiene que aplicarse. Entonces, los mecanismos o los medios están establecidos por ley. Por ejemplo, si pasan los 8 días después de justamente el inicio de investigaciones, ya podríamos solicitar la combinatoria ante la autoridad jurisdiccional que conozca el caso. Lo único malo es de que tenemos una sentencia constitucional de que evidentemente no le da al proceso el carácter extintivo en términos preliminar, como se da cuando concluye, por ejemplo, la etapa preparatoria de los 6 meses. El 134 del procedimiento penal dice de que si en 6 meses no se ha dictado acusación, evidentemente, incluso de oficio también dice, deberá declararse la extinción, como haciendo un reproche nuevamente al Ministerio Público. Pero esas combinatorias sí le van a servir para responsabilidad administrativa o disciplinaria del Ministerio Público. Entonces, por el denominativo combinatoria propiamente dicho, combinatoria es algo a lo que una persona o una autoridad está obligado a hacer, es decir, ya no se encuentra en la posibilidad de decir nuevamente, por favor, denme un nuevo placito, nada. Si es combinatoria, tiene que cumplir como tal. Ya no hay segunda. Es más, esa sentencia constitucional justamente hace referencia a que no se le puede ir combinando una y otra vez, porque si le ha dicho combinatoria, se le ha dado como el ultimátum. Usted tiene que hacer esto. Entonces, si hay cumplido una combinatoria, ¿qué número de autor de auto? se lo voy a, por favor. ¿Cómo ya hablo? Sí, por favor, se lo voy a buscar bien, ¿ya? Se lo voy a buscar bien, no hay problema. Esta combinatoria, eso es en jurisdicción ordinaria, pero va a haber ámbito justamente de la amplitud, va a aplicar también para la jurisdicción de niñez y adolescencia. Si evidentemente el Ministerio Público no está cumpliendo plazos, estemos del lado del adolescente o estemos del lado de la víctima y ha sido combinado, no debería haber tampoco una segunda combinatoria. Podemos solicitar en todo caso, si no quiere derivar de manera de oficio a la autoridad jurisdiccional, copias legalizadas justamente bajo esa finalidad, porque la diferencia es de que en materia de niñez y adolescencia evidentemente va a regirse el principio de reserva absoluta, pero cuando uno quiere copia legalizada dentro de un proceso en materia de niñez y adolescencia debe especificar claramente cuál es la finalidad para la cual está pretendiendo y va a ser bajo su responsabilidad. No es como en cualquier otro proceso de jurisdicción penal para adultos, que pedimos por un memorial simple, pido copias de todo el expediente y le van a fraccionar. Es más, hasta tenemos la ley del órgano judicial que dice que podría ser de manera directa la petición de copias simples, pero en materia de niñez y adolescencia rige el principio de reserva absoluta y debo pedir primero y debo fundamentar y especificar cuál es la finalidad. Por lo general se piden copias legalizadas, por ejemplo, para inscribir en temas de filiación, para llevarlos al CDCI, o para CEGIP, para alguna instancia también pública que necesita evidentemente evidenciar de que se ha emitido una resolución, pero no puedo agarrar y decir quiero copias legalizadas porque las quiero tener para mi archivo, ¿no? En ese caso el juez le va a rechazar por completo, porque debe tener un fundamento específico y claro, obvio, para que justamente se le pueda extender esas sus copias legalizadas. En este caso diré, señor juez, se ha cumplido la combinatoria que usted ha dispuesto al Ministerio Público en el plazo de 5 días, por lo cual quiero una fotocopia legalizada de la constancia de notificación del decreto de combinatoria en el eventual caso que no quiera remitir de manera directa ante el superior jerárquico, que sería el primer paso al fiscal departamental, hacerle conocer justamente el incumplimiento de la combinatoria, y ante el reiterado, a veces el mismo fiscal departamental
es también el que incumple. Se le solicita al fiscal departamental el cumplimiento de la combinatoria y también incumple plazos. Entonces, en ese caso, será una doble responsabilidad. Será por una parte la responsabilidad del fiscal que ha conocido la causa, que conoce la causa, y una responsabilidad también del fiscal departamental, que pese a que ya se le ha puesto en conocimiento la combinatoria, porque bajo el principio de unidad se debería entender que por el principio jerárquico vaya primero a conocimiento del fiscal departamental. Es más, el fiscal departamental en muchos de los casos, cuando actúan de manera bien objetiva, inmediatamente al disciplinario del fiscal, en este caso, al Tribunal Superior de Fiscalía. Transparencia de la Fiscalía. De la Fiscalía General. Se remite, queda la oficina en Sucre, se remite y listo, proceso sumario inmediato. Aquí hay oficina de transparencia Ahí también, del Ministerio Público. Sí, en todos los distritos de las capitales hay. Entonces pueden recepcionar ahí, si es que de alguna manera evidencia de que la autoridad profesional no estuviera procediendo, porque, reitero, combinatoria solamente debería ser uno, y lo demás ya se tendría que ser incumplimiento en referencia a plazos procesales. Entonces, lo que va a incorporar de esta convención justamente a nuestro, como características principales, a nuestra ley 548, va a ser la integridad del código, la concepción, y dentro de la integridad del código es muy importante tomar en cuenta el principio de especialidad de nuestra materia. La ley 548, no por el hecho de que adopta los tipos penales del Código Penal, significa de que se va a regir justamente en virtud del Código Penal o procedimiento penal. No, tiene una especialidad estricta nuestra materia. La ley en materia de niñez y adolescencia y básicamente en justicia de edad penal juvenil. Lo que sí se va a poder adoptar de alguna manera son los criterios, por ejemplo, generales en referencia a teoría propiamente dicha del delito, por decirlo así. Obviamente, dentro del sistema penal juvenil se va a aplicar también las conductas culposas, las conductas dolosas, va a haber también el trabajo de subsunción del hecho al tipo penal objetivo, van a darse también las posibilidades de error de tipo, error de prohibición, por ejemplo, en casos concretos. Si bien no los van a encontrar estas figuras en la ley 548, se podrá alegar en la vía incidental, por ejemplo, en referencia a un error de tipo. Y un incidente ya en fase de juicio será planteado en la audiencia con la prueba correspondiente y las finalidades correspondientes. Lo mismo en situaciones, por ejemplo, de atipicidad, en situaciones de antijuricidad. Puede darse situaciones de antijuricidad, por ejemplo, en el caso de adolescentes. Puede ser de que estén en el ejercicio legítimo de un derecho, de un cargo o de un deber, y que eso evidentemente bien sabemos de que es causal de exención de responsabilidad penal. Puede darse en el hipotético caso, y no significa, reitero, de que se vayan a borrar los principios generales del derecho penal propiamente dicho, sino que vamos a tener un principio de especificidad en referencia al trámite y al procedimiento y básicamente al trato que se debe dar al sujeto, en este caso, de responsabilidad penal. A un mayor de edad va a tener su determinado trato y su fin de la pena, al margen de ser sancionatorio, evidentemente se buscará la reinserción social en general, pero las finalidades de la imposición de sanciones en materia de niñez y adolescencia van a ser específicas. Por eso es de que no hay una condena propiamente dicha, son la imposición de medidas socioeducativas, justamente medidas para de alguna manera se va a garantizar de que ese menor no se lo deje ahí únicamente con la comisión del delito y piense que eso está bien. Lo que va a buscar en la medida socioeducativa es primero hacer reconocer que evidentemente su actuar fue evidentemente contrario a la norma, pero segundo, reencaminarlo para que se reintegre socialmente, se reintegre con su familia y sea un menor que pueda servir y pueda desarrollarse de manera integral. Esa va a ser su finalidad, ¿ya? Entonces, por favor, antes de que concluyamos el día de hoy y mañana podamos pasarlo, pero también un poquito cansados, les había mandado 2 archivitos en Word a su grupo de WhatsApp, pero también me comunican de que ya lo van a subir o lo están subiendo a la plataforma. Lo que pasa es que yo había subido a la plataforma, pero parece que no se ha subido de manera completa. Y estos archivitos llevan este nombre, por favor, hagan seguimiento. Uno es caso 1 NNA y el otro dice caso 2 NNA, ¿ya?